Buenos días a todos y a todas. Seguimos con cardiovascular. Vamos a hablar de adaptaciones centrales o cardíacas por entrenamiento. Cuando hablamos de adaptación nos referimos a los cambios que se producen a nivel estructural y funcional en algún sistema de nuestro cuerpo, en algún órgano, en alguna parte especial, debido a entrenar a una persona. ¿Sí? ¿Cómo va a ir cambiando ese sujeto? En este caso vamos a hablar de tres variables que dijimos que eran muy importantes, que son la cantidad de veces que el corazón va a latir, ya sea en reposo o en ejercicio, el volumen sistólico, cuánta sangre va a poder expulsar en volumen en una sístole, y el volumen minuto cardíaco, el gasto cardíaco, es decir, la relación entre cuánta sangre expulsa y cuántas veces se contrae por minuto. ¿Sí? Entonces hablamos de volumen minuto cardíaco. Bueno, la frecuencia cardíaca, ¿cuál va a ser el principal cambio? En reposo. En ejercicio va a depender de muchas cosas. Otros factores que hacen a que el corazón tenga que latir más, pero principalmente a la intensidad del ejercicio, ¿sí? Pero en reposo va a haber un cambio muy importante, que va a ser la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo. Es decir, van a pasar ciertas cosas en ese corazón, entre las que la frecuencia cardíaca se va a ver modificada. Es decir, un sujeto, cuando está entrenado, su corazón late menos veces cuando éste está en reposo. Por ejemplo, pasa de 70, que sería una frecuencia cardíaca normal para un sujeto desentrenado, podríamos llegar a unos 50 latidos por minuto. En sujetos muy entrenados se habla de procesos de bradicardia, ¿sí? Encontramos personas cuyo corazón late unos 42, 43, 44 latidos en un minuto, ¿sí? Que para una persona que no entrenaría sería algo, digamos, anormal, pero para un sujeto muy entrenado esto es una adaptación normal por entrenamiento. En cuanto al volumen sistólico, fíjense cómo se cambia. Un sujeto desentrenado tendrá un volumen sistólico de unos 70 mililitros, ¿sí? por cada sístole, y en un ejercicio podría llegar a 100. Pero un sujeto entrenado, fíjense que se da un aumento en el volumen sistólico. En reposo podría expulsar unos 100 mililitros y ahí se da entonces la diferencia en la frecuencia cardíaca. Como yo puedo expulsar más sangre, mi corazón tiene que latir menos veces, ¿sí? Y en ejercicio puede llegar hasta 160 mililitros. Estos son valores aproximados, promedios, ¿sí? Y el volumen minuto cardíaco, un sujeto podría expulsar, si no está entrenando, unos 5 litros por minuto y en ejercicio unos 18 a 20. Y fíjense que un entrenado también va a expulsar unos 5 litros por minuto a costa de menor frecuencia cardíaca y mayor volumen sistólico, pero en ejercicio, ¿sí? Al tener un mayor volumen sistólico, ¿sí? A la misma intensidad de ejercicio va a expulsar unos 35 o 40 litros por minuto. Entonces el volumen minuto cardíaco en ejercicio va a aumentar considerablemente, ¿sí? Va a tener básicamente una mayor capacidad del corazón para soportar el ejercicio. Y en reposo, su corazón se va a ver mucho menos esforzado. He aquí el gran beneficio a nivel cardíaco de participar de programas de ejercicio físico. Bueno, dijimos entonces, el corazón de un sujeto se va a ver modificado por entrenamiento, ¿sí? El entrenado tiene un corazón más grande, ¿sí? Esa es una modificación estructural. Sus ventrículos van a ser más grandes, por lo tanto va a tener menos latido para la misma demanda, para el mismo volumen sistólico. Con entrenamiento el corazón puede mejorar en un 30% su capacidad. Y vamos a ver dos grandes cambios que se producen en el corazón. Con entrenamiento, a ver, ambos cambios se van a producir, ¿sí? Ya sea que hagamos running o que hagamos pesas, ¿sí? Lo que vemos es que hay una orientación principal de cada adaptación según lo que hagamos. Si hacemos entrenamientos de endurance, de resistencia, va a aumentar el tamaño del corazón, ¿sí? El tamaño del corazón en una hipertrofia que se llama excéntrica, ¿sí? Va a aumentar principalmente el tamaño de las estructuras. Ahora, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza o de potencia, ¿sí? Hacemos pesas, ¿sí? O hacemos un deporte de contacto, o hacemos, sí, levantamiento olímpico, bueno, entonces lo que vamos a ver es que principalmente aumenta el grosor de la pared ventricular, y esto es lo que se llama hipertrofia concéntrica, ¿sí? Fíjense en el gráfico de la izquierda, estas son dos infografías. A la izquierda se puede ver cómo un trabajo de carrera, por ejemplo, va a hacer una hipertrofia excéntrica, y lo que podemos ver es, comparando un corazón con otro,
es que las cavidades son mayores, ¿sí? Las cavidades son mayores, las cámaras, y cuando hacemos un trabajo con pesas, ¿sí? Va a haber una hipertrofia concéntrica y lo que podemos ver es un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Estas son las dos grandes diferencias. Y la imagen de la derecha es de la revista FISAC, una revista que les recomiendo, muy interesante para leer, con publicaciones en diferentes redes sociales. Acá hace una comparación entre una persona sedentaria y un deportista de fuerza y resistencia. En fuerza y resistencia vamos a ver las mismas dos adaptaciones que nombrábamos recién, ¿sí? Igual volumen de carga, pero mayor de la cámara, pero mayor grosor de la pared, en la hipertrofia concéntrica, y mayor grosor de pared, pero principalmente mayor volumen de la cámara, por lo que hablamos de hipertrofia excéntrica, ¿sí? Sin embargo, lo que esta imagen nos muestra interesantemente es que la persona sedentaria, sedentaria llamada como persona hipocinética, es decir, que no cumple con las recomendaciones de actividad física normal, ¿sí? Mucho tiempo sentado, con poco gasto energético diario, vamos a encontrar las mismas adaptaciones. Vamos a encontrar que aumenta el grosor, que aumenta la cámara, pero de una manera patológica, ¿sí? Por eso se habla de procesos patológicos de modificación del corazón. Es decir, su cámara va a aumentar en tamaño y por lo tanto va a perder fuerza de contracción y su pared se va a engrosar, pero se va a rigidizar sin la adaptación beneficiosa del entrenamiento. Entonces, muchas veces un deportista va a un médico que no es especializado en deporte y encuentra que el corazón de este chico de 16, 17, 18 años está grande, ¿sí? Está agrandado, mostrando un proceso patológico y se preocupa. Sin embargo, lo que debe entender es que estas adaptaciones que se dan a nivel patológico, que pueden ser peligrosas, si la persona trabaja mucho tiempo sentada, si no realiza ejercicio físico, si no se entrena, son adaptaciones beneficiosas producto del entrenamiento, que muestran que un corazón es mucho más eficaz para cumplir su misión, ¿sí? Bueno, estos criterios hay que tenerlos en cuenta y por eso estudiamos estas adaptaciones fisiológicas. Bueno, otro concepto que nos tenemos que acordar es el de retorno venoso. Básicamente, ¿qué es el retorno venoso? La vuelta o el regreso de la sangre desde los capilares sistémicos a la aurícula derecha. ¿Qué factores hacen que el retorno venoso se vea favorecido? Bueno, la fuerza de contracción del corazón, la frecuencia cardíaca de la bomba, las válvulas que nombramos de los miembros inferiores, que funcionen correctamente, el proceso respiratorio de inspiración, ¿sí? Tomar aire favorece al retorno venoso, y las contracciones de tipo dinámico, moverse, básicamente, que puede ser desde caminar hasta estar entrenado. Y los factores que no lo favorecen, ¿sí? Puede ser estar mucho tiempo de pie, lo cual debido a la fuerza de gravedad dificulta el retorno venoso. No moverse, quedarse quieto mucho tiempo, estar mucho tiempo sentado, sea por la razón que sea, ¿sí? Desde ver una serie hasta estar trabajando. La dilatación de las venas, ¿sí? La expiración y la contracción estática o isométrica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, estar haciendo una plancha o estar parado en una posición durante mucho tiempo, ¿sí? Estas situaciones, interesantes para tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, seguimos con esta idea. La ley de Frank Starling lo que dice es que el corazón se comporta como un elástico. Cuanto más se estire el corazón, con más fuerza se va a contraer, siempre y cuando el corazón no esté pasando por un proceso patológico. Y toda la sangre que a él llegue también será expulsada, evitando el estancamiento de la sangre. Entonces nos tenemos que, pensando en estos dos conceptos que vimos, vamos a aprendernos la definición de precarga y poscarga. Cuando hablamos de precarga, hablamos del grado de estiramiento que sufre el corazón antes de contraerse, la diástole. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de cómo sea el retorno venoso y del tamaño de la cavidad cardíaca, ¿sí? Si somos desentrenados, vamos a tener un retorno venoso débil, ¿sí? Si estamos mucho tiempo sentados, no entrenamos, ¿sí? Vamos a tener un retorno venoso débil. Y además nuestra cavidad cardíaca no va a ser óptima. Y la poscarga es la fuerza que hace el corazón para expulsar la sangre que llegó. ¿De qué va a depender? De que la precarga sea buena o del nivel de precarga
y de la resistencia periférica, es decir, de cuánto se resiste mi organismo a recibir la sangre que sale del corazón. ¿Sí? Bueno, eso va a depender de varios factores que lo van a estudiar cuando veamos ejercicio adaptado en patologías. Bueno, ¿qué va a pasar con entrenamiento? Fíjense, en un deporte de resistencia, de endurance, correr, nadar, pedalear, ¿sí? Eh, la precarga va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque hay un gran retorno venoso por la contracción dinámica y hay una gran cavidad ventricular, porque ya hemos visto que con entrenamiento de resistencia la cavidad de las cámaras se ve aumentada. Y la poscarga va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque hubo una gran precarga. En un deporte de fuerza y de potencia, la precarga es más baja. ¿Por qué? Porque hay bajo retorno venoso, ¿sí? Y hay una menor cavidad. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la contracción dinámica es menor en un deporte de fuerza-potencia, ¿sí? Pues yo realizo 1, 2, 3 gestos a muy alta intensidad y luego ya me quedo estático. ¿Sí? Esto no sucede en un deporte de resistencia donde yo estoy con un patrón cíclico que se repite constantemente en el tiempo, lo que aumenta la precarga. Sin embargo, la poscarga va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque hay una precarga alta, no. En este caso, porque hay una gran resistencia periférica, ¿sí? Debido a el proceso de entrenamiento que estoy realizando, en donde realizo contracciones a alta intensidad y hay una gran actividad muscular, esto va a aumentar enormemente la resistencia de los vasos a recibir sangre. Entonces, la resistencia periférica es muy alta. Por lo tanto, la poscarga también va a ser muy alta. Y aquí las diferentes adaptaciones que va a provocar cada uno. ¿Sí? Bueno, esto capaz que hay que pegarle una, dos, tres miradas para que quede claro. ¿Sí? Les mando un gran saludo, espero que esto sirva.